Vamos a estudiar ahora algunos conceptos que tienen que ver con transformaciones lineales, pensados desde el punto de vista que la transformación lineal, como vimos al comienzo del tema, es una función. Entonces, para hacer un breve recuerdo, recordemos que entonces una transformación lineal es una función que va de un espacio vectorial B en otro espacio vectorial W, es decir, B es el dominio o espacio de partida, W es el codominio o espacio de llegada. Entonces, básicamente, si tenemos un espacio vectorial B, el cual tiene diversos elementos, ¿sí? Un montón de elementos, entre ellos tiene un elemento particular que es su elemento 0, y tenemos otro espacio vectorial W, que también tiene una serie de elementos. Vamos a hacer solo algunos, WP, WQ, es decir, esto ya serían elementos genéricos, y uno particular que tiene que estar por el hecho de ser un espacio vectorial, que es su vector. ¿Sí? Como B y W no necesariamente son el mismo, estos dos vectores nulos no necesariamente son el mismo. Entonces, básicamente, una transformación lineal es una función que asigna a cada uno de los elementos del espacio de partida una imagen en el espacio de llegada. Por ejemplo, S con S, por ejemplo, este segundo elemento también puede tener la misma imagen que el primero, si lo que está prohibido es que a algún elemento le falte imagen o que algún elemento tenga más de uno, pero nada impide que más de uno vaya a parar al mismo elemento. Por ejemplo, este puede ir a parar al 0. Por propiedades ya vimos que el 0 del primer espacio siempre tiene que tener como imagen el 0 del segundo. Supongamos que este elemento va a parar a este elemento va a parar a este, y por último que este elemento también va a parar al 0. Entonces, eso es lo que hace una transformación lineal. Es una función que asigna a los distintos elementos del conjunto de partida una imagen en el conjunto de llegada. Entonces, vamos a decir que para lo que vamos a definir ahora sean T de B en W, una transformación lineal, B y W, dos espacios vectoriales. Bueno, entonces vamos a definir las siguientes cosas asociadas a una transformación lineal. Primero que nada, una transformación lineal tiene un kernel. ¿Qué es el kernel de la transformación lineal? El kernel de la transformación lineal es básicamente el conjunto, como es una función, tiene un conjunto de raíces, un conjunto de ceros. El kernel de la transformación lineal son los ceros de la función que es la transformación lineal. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que el vector nulo del espacio de partida, y que yo llamé B sub j y el que yo llamé B sub 3, van a parar al elemento 0 del espacio de llegada. Entonces, vamos a definir el kernel como todos aquellos vectores del espacio de partida, tales que su imagen me da el vector nulo del espacio de llegada. Entonces, básicamente pensado desde el punto de vista que es una función, el kernel lo que es el conjunto de raíces o ceros de la transformación lineal. Así como la transformación lineal es una función, el kernel es el conjunto de ceros o raíces de esa función. Se puede probar que el kernel es un subespacio del espacio de partida B, pues se puede comprobar a través de las propiedades de la transformación lineal que si yo sumo dos elementos cuya imagen es 0, la imagen de la suma de los dos elementos también es 0, perdón, digo 0, pero es en realidad el vector nulo. Si uno, por las propiedades de la transformación también, la imagen de un escalar multiplicado por un vector es el escalar por la imagen del vector, que como sería el vector nulo me da el vector nulo. Y por último, por propiedades de la transformación lineal, el 0 del espacio de partida va a estar incluido en el kernel porque su imagen es 0, es decir, en una transformación lineal siempre se cumple que la imagen del vector nulo del espacio de partida es el vector nulo del espacio de llegada. Entonces, escribiendo eso con un poco más de cuidado, en la bibliografía está hecho, uno puede comprobar que el kernel
decir, el conjunto de ceros o raíces de la transformación lineal, que es una función, es un subespacio del dominio. Otra cosa que nos va a interesar de una transformación lineal es, como es una función, es su imagen. Entonces, ¿qué es la imagen de la transformación lineal? Son todos aquellos vectores del espacio de llegada que son imagen de alguno del espacio de partida. Por ejemplo, en este caso la imagen sería ese vector, ese vector, ese vector y este vector. Es decir, son todos estos que son imagen de alguno de los elementos del espacio de partida. Entonces, esto sería, todos ellos puestos en un conjunto, sería la imagen de la transformación. Si vemos, el que yo llame W2, el que llame W3, el que llame WP, no son imagen de nadie, entonces pertenecen al espacio de partida, de llegada, perdón, al codominio, pero no pertenecen a la imagen. Entonces, ¿qué es la imagen de la transformación? Son todos aquellos, vamos a llamarle vectores Z, que pertenecen al espacio de llegada, tal que existe un vector U del espacio de partida y la imagen de ese vector U es Z, es decir, todos aquellos vectores que son imagen de algún vector del espacio de partida. La imagen de la transformación también se puede probar que es un subespacio, pero en este caso es un subespacio del codominio o espacio de llegada. Como mínimo, aquí se nota que va a estar el 0, pues por esta propiedad va a ser como mínimo imagen del vector nulo del espacio de partida. Y si el kernel tiene más de un elemento, en realidad va a pertenecer por más de un motivo. Entonces, el concepto de imagen para una transformación lineal, como es una función, es lo mismo que el concepto de imagen para una función cualquiera. Son aquellos elementos del codominio o espacio o conjunto de llegada que son imagen de algún elemento del espacio de partida o dominio. Al ser un subespacio, el kernel tiene una dimensión y la dimensión del kernel de la transformación lineal recibe el nombre de nulidad de la transformación lineal y se representa generalmente con la letra griega nu, en este caso lo llamamos nu de t, y como la imagen es también un subespacio del espacio de partida, también tiene una dimensión y la dimensión de la imagen de la transformación lineal recibe el nombre de rango de la transformación lineal. Entonces, definimos el concepto de imagen, de kernel, que sería el conjunto de ceros, raíces de la transformación, y la imagen, que sería aquellos elementos del espacio de llegada que son imagen de alguno de los elementos del espacio de partida. Bueno, sí, pero si recordamos, habíamos definido muchos de estos conceptos y similares cuando uno trabajaba con una matriz y hablaba de espacio de fila, espacio de columnas, que eso a su vez llevaba a kernel, llevaba a imagen también. Bueno, en realidad no es casual. Están íntimamente relacionados y eso lo vamos a poner de manifiesto con la siguiente relación. Vamos a decir, sea P una transformación lineal que va de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W con que el espacio B sea de dimensión n y el espacio W de dimensión m, ambos de dimensión finita. Quiere decir que m y n son de dimensión finita. Bueno, entonces sabemos por lo que aprendimos en el video anterior que luego existe una representación, como son espacios vectoriales de dimensión finita, T tiene una representación matricial, entonces digamos CA una representación matricial. Es más, para reducir la escritura en alguna de las cosas que voy a poner ahora, CA, que sabemos que esta matriz va a ser una matriz de
m filas y n columnas porque va de un espacio de dimensión n en uno de dimensión m. Una representación matricial de la transformación lineal. Luego podemos concluir extraer las siguientes conclusiones. Primero, que el kernel de la transformación lineal va a ser el kernel de la matriz que lo representa. Segundo, que la imagen de la transformación lineal va a ser la imagen de la matriz que es representación lineal de la transformación y por lo tanto va a coincidir con el espacio de columnas de dicha matriz. Tercero, la nulidad de la transformación va a coincidir con la nulidad de la matriz. Cuarto, como se imaginarán, el rango de la transformación coincide con el rango de la matriz. Y por último, si adaptamos el teorema de la dimensión que existía para matrices, podemos escribir que la nulidad de la transformación más el rango de la transformación me tiene que dar, en el caso de la matriz, era el número de columnas, que en este caso sería la dimensión del espacio de partida. Entonces, el teorema de la dimensión adaptado, el teorema de la dimensión para transformaciones lineales, lo que dice es que la dimensión del espacio de partida, que coincide con el número de columnas de la matriz, tiene que ser igual a la nulidad de la transformación más el rango de la transformación. Es decir, es totalmente equivalente a lo que habíamos dicho para matrices. ¿Sí? Esto vale solamente cuando los espacios vectoriales son de dimensión finita, pero dijimos que iba a ser la mayoría de las veces que trabajemos en esta materia con transformaciones, y cuando no, el kernel y la imagen se pueden deducir generalmente a partir de la definición. Una cosa que me faltó aclarar es el kernel, al igual que en el caso de las matrices, recibe distintos nombres, también se suele llamar núcleo de la transformación y todos los distintos nombres equivalentes que habíamos dado para el kernel de una matriz. Sí, pero en el caso de la transformación sí generalmente se le dice kernel. No es tanto así en el caso de la matriz, que se le puede llamar espacio nulo o espacio nulo o núcleo o varios otros nombres que ya presentamos. Bueno, entonces en realidad simplemente lo que hicimos fue definir conceptos comunes a cualquier función, aplicándolos a la función particular que es una transformación lineal. Y lo que vimos es, en el caso de que sea una transformación en espacios finitos, una manera más sencilla de calcularlo que a partir de la definición, que es a través de conceptos de matriz. Al ser una función, también se puede hacer una clasificación de las transformaciones lineales. Entonces, vamos a decir, sea T de un espacio B en un espacio W, una transformación lineal, entonces T se llama inyectiva, ¿sí? Si cuando la imagen de dos elementos es igual, implica que los elementos son iguales. O dicho de otra manera, si tomamos el contrarrecíproco de esto, si los elementos son distintos, sus imágenes son distintas. Es decir, cada elemento del espacio de partida tiene que tener una imagen distinta. Esta, por ejemplo, no sería inyectiva porque más de un elemento va a parar al mismo elemento del conjunto de llegada. Otros nombres para inyectiva son biunívoca, esto ahí se está actualizando, así que vamos a escribirlo más prolijo, biunívoca, o 1 a 1. 1 a 1, inyectiva o biunívoca significa exactamente lo mismo, los tres nombres significan lo mismo y se define de esa manera. La transformación se llama sobre
proyectiva o suryectiva si, en el mismo caso que una función común y corriente, la imagen coincide con el codominio o conjunto de llegada. En este caso sería si la imagen de la transformación coincide en este caso con W. Sobreyectiva, o otro nombre para esto es suryectiva o simplemente sobre. ¿Sí? Ambos significan lo mismo. Y de la misma manera que en una función cualquiera, aunque no sea una transformación lineal, vamos a poder decir que si es sobreyectiva e inyectiva, se llama biyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, cuando es ambas, se llama biyectiva. Es en el caso en el que la función es inversible. Por ejemplo, esta otra que tenemos aquí, me olvidé de marcarlo, pero no sería sobreyectiva porque W2, W3 y WP no son imagen de nadie. ¿Sí? Un caso de función, podemos borrar esta parte, entonces tendríamos un ejemplo de función inyectiva, sería cuando cada elemento tiene una imagen distinta. Entonces, en este caso sería inyectiva porque cada uno del espacio de partida tiene una imagen distinta. No sería sobreyectiva, pues este no es imagen de nadie. Ahora, si tenemos que, por ejemplo, agregamos dos elementos más y ambos de ellos tienen esta imagen, esta nueva ya no sería inyectiva porque dos elementos tienen la misma imagen, pero sí sería sobreyectiva porque pues todos los del conjunto de llegada son imagen de algo. Para que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez, lo que tiene que ocurrir es que a cada elemento le tiene que corresponder una imagen distinta. Si particularmente lo que sabemos es que el 0 va a ir a parar al 0 y porque cada uno de los demás tiene que tener uno del espacio de llegada y todos los del espacio de llegada tienen que ser imagen de algo. Una cuestión de terminología. En el marco de las transformaciones lineales se les da una nomenclatura particular. Si es inyectiva, en el caso de una transformación lineal se llama monomorfismo. ¿Sí? Pero más allá del nombre raro de monomorfismo, es una transformación. Si a alguien les dice que una transformación lineal es un monomorfismo, les están diciendo que es una función que es inyectiva o biunívoca o uno a uno, como prefieran. Si es sobreyectiva, en transformaciones lineales se llama epimorfismo. ¿Sí? Entonces, que sea epimorfismo significa que es sobreyectiva. Si es biyectiva, es decir, cuando es inversible, cuando es ambas a la vez, que sería este caso que está aquí, cuando es biyectiva se llama, no hay ninguna ahí, se llama isomorfismo. Eso es cuando es, cuando es monomorfismo y epimorfismo se llama isomorfismo. ¿Sí? Es decir, isomorfismo equivale a monomorfismo y epimorfismo. ¿Sí? Pues monomorfismo era inyectiva, epimorfismo era sobreyectiva, inyectiva y sobreyectiva era biyectiva y biyectiva es isomorfismo. Sí, es una nomenclatura distinta para algo que ya conocemos. Particularmente, esto es nuevo y es propio de las transformaciones lineales. Si la transformación lineal va de un espacio vectorial en sí mismo,
si la transformación es lineal de B en B, es decir, si cuando la teníamos definida como, cuando la teníamos definida como T de B en W y B es igual a W, ¿sí? Ponerlo así equivale a decir esto. Cuando el espacio de partida y de llegada son el mismo, se llama automorfismo. Y por último, si es isomorfismo y automorfismo, que es esta anterior, se llama disculpen, aquí hice una cosa mal. Cuando el espacio de partida y de llegada es el mismo, se llama endomorfismo, me estaba adelantando, endomorfismo. Y cuando es isomorfismo y endomorfismo se llama automorfismo. Ahora sí, me había adelantado en el nombre. Entonces, si es inyectiva, en el mundo de las transformaciones lineales, que inyectiva significa esto, lo mismo que en una función cualquiera, se llama monomorfismo. Si es sobreyectiva, se llama epimorfismo. Si es biyectiva, se llama isomorfismo, pero sigue siendo la misma biyectividad que para una función cualquiera. Las cosas nuevas son que si el espacio de partida y de llegada son el mismo, se llama endomorfismo, y si es isomorfismo, es decir, biyectiva, y empieza y termina en el mismo espacio, se llama automorfismo. Bueno, algunas cosas, entonces uno se puede preguntar, para no tener que aplicar estas definiciones, uno podrá valerse de estas cosas, de conceptos matriciales para determinar cuando una transformación lineal es alguna de esas cosas. Bueno, afortunadamente hay algunas propiedades o teoremas que nos ayudan a reducir la búsqueda. Por empezar, para que sea inyectiva, es decir, para que sea monomorfismo, sabemos que cada elemento del espacio de partida tiene que tener una imagen distinta a la de los demás elementos del espacio de partida. Entonces, particularmente como el cero del espacio de partida va a parar al cero del espacio de llegada, y para que sea inyectiva, entonces quiere decir que nadie más tiene que llegar al cero del espacio de llegada. Entonces quiere decir que para que eso ocurra, el único elemento que puede pertenecer al kernel de la transformación es el cero del espacio de partida. Entonces, una cuestión muy importante, o una cuestión que ayuda mucho desde el punto de vista de la práctica, es que dada una transformación lineal T de B, T de en W, es monomorfismo, es decir, inyectiva, si y solo si el único elemento que hay en el kernel de la transformación es el vector nulo del espacio de partida. Pues como tiene que ser inyectiva, no tiene que haber algún otro que vaya a parar en realidad a ningún elemento del conjunto de llegada tiene que ser imagen repetida de alguien, pero se puede probar que si en el kernel está solamente es decir, si el único que va a parar al cero del espacio de llegada es el cero del espacio de partida, también se cumple para los demás elementos que cada uno tiene una imagen distinta. Otras deducciones que podemos hacer. Si n, es decir, vamos a agregar lo siguiente. Vamos a decir que sea n la dimensión del espacio de partida y m la dimensión del espacio de llegada. Entonces, cosas que podemos agregar son las siguientes. Si la dimensión
del espacio de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, por ejemplo, si tengo una transformación que va de R3 en R2, como la matriz va a ser de 2 por 3, cualquier sistema de ecuaciones que yo quiera resolver o cualquier multiplicación matricial que yo haga para hacer una imagen va a ser una matriz, por ejemplo, si como dijimos n vale 3 y n vale 2, va a ser una matriz de 2 por 3. Yo quisiese hallar la imagen que tiene esa imagen un determinado vector, que lo que estaría planteando es una matriz de 2 por 3 por un x y z del espacio de partida que me tiene que dar un cierto elemento AB del espacio de llegada. Entonces yo quiero hallar conocido este que tiene esa imagen. Entonces cuando resuelva este sistema va a ser como en el caso de que este sea imagen de alguien va a ser indeterminado, pues voy a tener un rango menor al número de incógnitas. Entonces en realidad si yo parto de un espacio de dimensión mayor a uno de dimensión menor, como ese tipo de sistemas me va a quedar siempre indeterminado cuando sea compatible, entonces no puede ser inyectiva, o sea, por lo tanto, monomorfismo. Es decir, si el espacio de partida tiene una dimensión mayor al de llegada, no puede ser monomorfismo. Si al revés, la dimensión del espacio de llegada es mayor que la dimensión del espacio de partida, entonces en ese caso, lo que si estuviésemos yendo, por ejemplo, a una transformación de R2 en R4, ¿sí? Entonces, en ese caso, como me quedaría una matriz que, por ejemplo, de 4 por 2, el máximo rango que puede llegar a tener esa matriz es 2, y sin embargo, la dimensión, el máximo rango que puede llegar a tener es 2. Eso quiere decir que la máxima dimensión que puede tener la imagen es 2, pero como la dimensión del espacio de llegada sería 4, la imagen sería un subespacio de dimensión 2 de, en ese caso, R4, por ejemplo. Entonces, como la imagen no coincidiría con no se cumpliría esto, que la imagen sea igual al codominio, entonces, si el espacio de partida tiene menor dimensión que el de llegada, no puede ser epimorfismo. Entonces, lo que encontramos aquí es que si las dimensiones de los dos subespacios son distintas, al menos una de las dos no va a ser. Acá decimos que no puede ser monomorfismo, no quiere decir que sí sea epimorfismo, y así como aquí decimos que no puede ser epimorfismo, no quiere decir que sea monomorfismo, puede ser que no sea ninguna de las dos. Lo que sí decimos es que si las dimensiones son distintas, una de las dos al menos no va a ser. Y si lo que se puede probar es que si la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del espacio de llegada, entonces es epi si y solo si es monomorfismo. Es decir que, básicamente, cuando la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, o no es ninguna de las dos, o es ambas. O es epi y es mono, o no es ninguna de las dos. Es decir, que o es isomorfismo o no es nada. Bueno, entonces vamos a aplicar estos conceptos a una serie de ejercicios de la guía, que son particularmente el 8 y el 9. Entonces en el punto 8 me dice que tengo un espacio, una transformación lineal T que va de un espacio vectorial B en otro espacio vectorial B. O sea que como empieza y termina en el mismo espacio es un endomorfismo. Y me dice que B, que tiene tres vectores V y W, es una base del espacio vectorial. Entonces, como B tiene una base conformada por tres vectores, entonces podemos concluir que la dimensión de ese espacio vectorial B es 3, es decir, que es un espacio vectorial de dimensión 3. Y me dice que la imagen del primer vector de la base es A por U más 3 por B más 3 por W. Que, vamos a escribirlo con otro color que queda más lindo, lo que nos está diciendo es que la imagen del vector U es A por U
más 3b más 3w. Pero si ustedes recuerdan, estos son la combinación lineal de una determinada base. Entonces los coeficientes de la combinación lineal eran las coordenadas en dicha base. Entonces quiere decir que el vector A3, 3 es la imagen del vector U expresado en la base B, porque como es una combinación lineal de U, B y W, está expresado en la base B. Similarmente, podemos concluir que la imagen del vector B, como es la combinación lineal 3A3, es decir, 3U, no, perdón, era 3U más 3A más 3W, me da 3A3 en la base B, y por último, la imagen de W va a ser 3U más 3B más 3, más A por W, y me da 3A expresado en la base B. Entonces quiere decir que si yo formo una matriz cuyas columnas sean esas tres imágenes, si yo formo una matriz cuyas columnas sean esas tres imágenes, es decir, A3, 3, 3A3 y 3, 3A, lo que voy a estar obteniendo va a ser la matriz que tiene como base de partida B, porque estoy colocando las imágenes de los elementos de la base B, y como base de llegada también B, porque estoy expresando esas imágenes como coordenadas en la base B. Entonces esa es la matriz de la transformación de la base B en la base B. Cuando la base de partida y llegada es la misma, en general la matriz se abrevia diciendo directamente M en base B, interpretándose como base de partida y base de llegada. Entonces ahí utilizamos el teorema para la construcción de la matriz de la transformación que aprendimos en el video pasado. Entonces me pide que determine en el punto A el valor del parámetro A que tenemos aquí para que la nulidad de la transformación sea 2. Primero vamos a aclarar una cosa extremadamente importante, que es la siguiente. Por el teorema que vimos en la teoría, las imágenes, los vectores que son imágenes de los elementos de una base, se colocan como columnas de una matriz que es la matriz de la transformación lineal. En este caso no termina no importando, porque como la matriz es simétrica, cada fila es igual a la columna respectiva. Pero estos vectores son los que están colocados como columnas, ¿sí? Es decir que si las imágenes hubiesen sido T de U 1, 2, 3, T de B, esto en base B. Si esto hubiese sido menos 2, 1, 7 en base B, y si T de W hubiese sido 8, 8 y 2 en base B, entonces la matriz de la transformación se forma colocando eso como columnas. Esta sería la matriz correcta de la transformación en base B, ¿sí? Lo que estaría mal sería decir esto, 1, 2, 3, es decir, porque como aquí los ven colocados así a lo largo de una fila, pero es porque están dados como combinación lineal. Uno tiene que expresarla primero para poder armar la matriz, la combinación lineal como vector de coordenadas. Si uno lo coloca directamente como aparece en la combinación lineal, ¿sí? Si los coloca directamente como fila, 1, 2, 3, menos 2, 1, 7 y 8, 8 y 2, esa matriz estaría mal, ¿sí? Estaría mal porque la teoría de una transformación lineal dice explícitamente que los vectores de coordenadas que forman las imágenes de cada uno de los elementos de la base se colocan como columnas de una matriz. Entonces hago esa aclaración porque en este caso, como termina siendo una matriz simétrica, parece ser que yo los hubiese colocado como filas, pero en realidad remarco que están colocados como columnas.
Entonces, aquí me piden para que la nulidad sea 2. Entonces, si la nulidad de la transformación es 2, entonces eso quiere decir que el determinante de la matriz tiene que ser igual a 0, pues no puede. Vamos a hacerlo lentamente. Entonces, si la nulidad es 2, por el teorema de la dimensión sabemos que la dimensión del espacio de partida es igual al rango más la nulidad. Entonces, despejando de aquí, obtenemos que como la dimensión del espacio de partida es 3 y la nulidad tiene que ser 2, entonces el rango tiene que ser 1. Entonces, como el rango de la transformación tiene que ser igual a 1, eso implica que el determinante de la matriz tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora, que el determinante de la matriz sea 0 no garantiza que el rango sea 1. Si el determinante de 3 por 3 es 0, el rango podría ser 1 o podría ser 2. Pero eso lo vamos a determinar posteriormente. Entonces planteamos el determinante, que sería A3, 3, 3, A3, 3, 3A, y resolvemos, por ejemplo, hacemos, como no hay ningún 1 en particular, podríamos sacar factor común para aplicar trío, o también podemos hacer Laplace. Esto sería A por A cuadrado menos 9, que sería este menos este, menos 3 por, es decir, desarrollando por la primera fila, esto sería 3A menos 9, 3A menos 9, y por último más 3 por, para este elemento, ya coloqué los signos del adjunto directamente, 9 menos 3A, 9 menos 3A. Y si esto lo desarrollamos un poco, sería por A cuadrado menos 9, y vamos ya también a factorizar para que se note lo que vamos a hacer. Esto sería A por A más 3 por A menos 3, eso sería la factorización del primer término. Sacamos factor común 3 aquí y me quedaría menos 9 por A menos 3. Y podría sacar factor común 3 aquí y me quedaría 3 menos A. Pero mejor sacamos factor común menos 3, por eso pongo menos 9 por, y me queda menos 3 más A. Entonces, como menos 3 más A es lo mismo que A menos 3, lo podemos sacar como factor común y quedaría A menos 3 por A cuadrado más 3A, que sería esto de aquí. Luego, al sacar A menos 3 quedaría menos 9, y al sacar A menos 3 quedaría menos 9. Así que esto sería A menos 3 por A cuadrado más 3A menos 18. Entonces, si factorizamos esto, queda que es A menos 3 por, una de las raíces es 3, porque sería 9, 3 por 3, 9 son 18, 18 menos 18, 0, y la otra es menos 6, porque serían 36, menos 18, menos 18. O sea que factorizado, esto es A menos 3 al cuadrado por A menos, menos 6, o sea, A más 6. Entonces, quiere decir que tenemos dos raíces, una es A igual a 3 y la otra es A igual a menos 6. Pero ahora, esto solamente me garantiza que, vamos a escribirlo como un paso extra para que no queden dudas, si el rango es igual a 1, eso quiere decir que el rango de la transformación tiene que ser menor a 3, y eso quiere decir que el determinante tenía que ser 0. Pero ahora, para cada uno de estos valores tenemos que ver, como es menor a 3, puede ser 1 o puede ser 2. Solamente nos sirve el que el rango sea 1 para que el rango 1 implique que la nulidad sea 2. Entonces decimos, si A es igual a menos 6, la matriz resulta menos 6, 3, 3, 3, menos 6, 3, 3, 3, menos 6.
y tenemos que averiguar el rango que tiene. Entonces hacemos operaciones elementales. Entonces aquí tenemos, sería, podemos hacer la segunda, dejar la primera tal cual como está y hacer la segunda por 2 más la primera, así que aquí me queda 0, por 2 son menos 12 y 3 menos 9, 2 por 3 6 y 3 9, y hacemos la última por 2 más la primera, aquí me queda 0, 6 y 3 son 9, menos 12 y 3 son menos 9, y al hacer un paso más, obtenemos que esto es menos 6, 3, 3, 0, menos 9, 9, y sumando las dos últimas tenemos esto. Entonces esto quiere decir que el rango de la matriz M, que es igual al rango de la transformación, es 2, lo que implica que la nulidad es 1, entonces este se descarta, ¿sí? Pues me están pidiendo que la nulidad sea 2. Y luego, si A es igual a 3, obtenemos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y aquí evidentemente restando la segunda con la primera y la tercera con la primera, obtenemos 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí tenemos que el rango de la matriz, que es igual al rango de la transformación, es 1, y eso implica que la nulidad es 2, que era lo que era. Así que la respuesta sería para la parte A que la nulidad de la transformación es igual a 2 si A vale 3. ¿Sí? Entonces, no hay que quedarse con el valor que uno obtiene del determinante, sino que luego hay que comprobar que tenga el rango pedido. Vale la pena recalcar nuevamente que si, como lo resolvimos por determinante, si esta matriz, en este caso no hay distinción porque es simétrica, pero si hubiésemos colocado los vectores mal, como yo les decía en el error típico, hubiésemos llegado a los mismos valores, pero con la matriz errónea. Entonces, por más que hubiesen llegado al número, como la matriz planteada era incorrecta, desde el punto de vista conceptual el ejercicio estaría mal. Así que vuelvo a recalcar que cuando uno trata con transformaciones lineales, las imágenes de los elementos de la base se colocan solamente como columnas de la matriz. Bueno, ahora nos piden para los valores hallados en el ítem anterior, hallar una base de la imagen del kernel y la ecuación cartesiana de la imagen. Bueno, entonces lo que vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a dejar solamente la matriz y lo tenemos que resolver para A igual a 3. Entonces, aquí ocurre algo similar que con la matriz, es decir, planteando el kernel podemos calcular todo. Esto, perdón, sería el punto B. Esto sería el punto B. Busco el kernel de la transformación, es decir, que es igual al kernel de la matriz de la transformación, es decir, lo que hay que plantear es el sistema, lo que hay que plantear es el sistema de ecuaciones lineales homogéneos, donde la matriz de coeficientes es la matriz de la transformación lineal. Entonces tenemos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, igual a 0, 0, 0. Esto sería X, Y y Z. Bueno, y vamos a llamarle X1, X2 y X3. Así utilizamos X, Y y Z para las ecuaciones cartesianas. Total es lo mismo.
Bueno, entonces resolvemos el sistema este, podemos dividir toda la primera por 3, nos queda 1, 1, 0, y al restar la segunda menos la primera y la tercera menos la primera, se eliminan las dos últimas, entonces ya hemos llegado a la forma escalonada. Entonces, como ya sabíamos, el rango es 1, me quedan dos variables libres, pues la nulidad, que es la dimensión del kernel, tiene que tener dos variables libres. Así que decimos que esto sería x3 sería una variable libre, x2 sería otra variable libre, y de la primera ecuación sabemos que x1 es menos x2 menos x3, o sea, menos alfa menos alfa menos beta, donde alfa y beta son reales. Así que podemos escribir que el kernel de la transformación, vamos a dejar un espacio porque nos está faltando hacer una cosa, así que vamos a hacer así, venir así, y vamos a escribir aquí que el kernel de la transformación es el conjunto formado por los x1, x2, x3 que pertenezcan a B, tal que voy a seguir aquí, tal que x1, x2, x3 se puede expresar como menos alfa menos beta, beta y alfa. Continúa aquí, que esto es lo mismo que tener menos alfa, 0 alfa, más menos beta, beta y 0, y esto a su vez es alfa por menos 1, 0, 1, más beta por menos 1, 1, 0. Y esa sería la ecuación vectorial del kernel. Entonces, una base del kernel está formada por los vectores menos 1, 0, 1 y menos 1, 1, 0, como era de esperarse, es de dimensión 2, pues sabíamos que la unidad tiene que dar 2. Y por otro lado, si ustedes se fijan, sabíamos que cuando uno calculaba el kernel, si además se fijaba solamente en la matriz de coeficientes y tomaba aquellos vectores que donde quedaron pivotes pero de los originales, eso era una base de la imagen. Entonces podemos decir en este caso que la imagen sería la imagen de la transformación, serían los, ahora le voy a llamar x, y y z para distinguir que si bien es el mismo espacio B, estos están en el espacio de llegada que pertenecen a B, tal que x, y y z se puede escribir como alfa por 3, 3, 3, es decir, estoy tomando donde quedó el pivot de las originales y por lo tanto la base de la imagen de la transformación está formada por el vector 3, 3, 3. Y lo último que faltaría serían las ecuaciones cartesianas, que para hallar las ecuaciones cartesianas recordemos que podríamos agregar aquí una tercera columna que diga x, y z. Entonces, como dividimos todo por 3, esta quedó x sobre 3, esta quedó y menos x, porque habíamos hecho la segunda menos la primera, y esta z menos x, porque hicimos la tercera menos la primera. Entonces, para lo que debemos plantear en la búsqueda de las ecuaciones cartesianas, recuerden, es para que sea compatible. ¿Sí? Para que algo pertenezca a la imagen, tenía que ser un x y z que provoque que el sistema, tomando x y z como términos independientes, sea compatible. Entonces, para que sea compatible, necesitamos que ocurra que y menos x sea 0 para que este no sea un pivot, y que z menos x sea 0 para que no sea un pivot. Para que el rango de A, perdón, en este caso no sería el rango de A, sino que la matriz se llamaba N, para que el rango de N sea igual al rango de N ampliada y sea 1 y el sistema sea compatible. Entonces, estas son las ecuaciones cartesianas, de la
imagen. Si pues, recuerden además que el número de ecuaciones cartesianas, que son 2, más la dimensión de la imagen, que es 1, me da 3, que es la dimensión del espacio de partículas. Y el teorema de la dimensión en realidad ya lo usamos, pues con lo cual, si no hicimos error de cuenta, va a dar la nulidad, que en este caso es 2, más el rango, que es la dimensión de la imagen, es 1, me da 3, que es la dimensión del espacio de partículas. Bueno, y para finalizar, vamos a plantear el ejercicio 9. Vamos a plantear el ejercicio 9, que lo que me dice es, me da una transformación de R3 en R3, de la cual me da su matriz en base canónica o estándar, me pide clasificar la transformación lineal en función de A. Entonces, sabemos que básicamente, para que sea, por lo que estuvimos viendo en la teoría, para que sea monomorfismo, es lo que tenía que pasar. Ocurre que es monomorfismo si y solo si ocurre que el kernel contiene solamente al vector nulo. Y esto va a ocurrir si solo si, vamos a llamar a esta matriz para escribir menos A, si solo si A por X igual al vector nulo es un sistema compatible determinado para que tenga solución única. Y esto en este caso va a ocurrir si solo si el determinante de A es distinto de 0. Y por otro lado, sabemos que en realidad cuando la dimensión del espacio de partida llega a ser el mismo, cuando era monomorfismo era epimorfismo y cuando no era, no era. Entonces en realidad vamos a ver que llegamos a la misma conclusión. Para que sea epimorfismo, lo que debe ocurrir es que la imagen de la transformación debe ser igual al espacio de llegada, que en este caso es R3, lo que implica que la dimensión de la imagen de la transformación, el que es igual al rango de la transformación, que es igual al rango de la matriz, en este caso debe ser 3, y para que eso ocurra el determinante debe ser distinto de 0, con lo cual llegamos a la misma conclusión. Entonces básicamente lo que nos interesa es el valor de A, que hace que el determinante de la matriz A, el valor de A minúscula, me refiero, que hace que el valor de la matriz A, el determinante de la matriz A sea 0. Entonces hallamos el valor de A, esto es A4, 0, 5 y 2. Entonces lo podemos hacer por chío, entonces queda menos 1 a la 1 más 1 por un determinante de 2 por 2, que va a ser A más 4, 4 menos 0 es 4, 5 menos 0 es 5 y 2 menos 0 es 2. Esto es menos 1 al cuadrado, ya no lo escribimos, así que esto va a ser 2A más 8 menos 20 igual a 2A menos 12, y si esto le pedimos que sea 0, esto ocurre si A es igual a 6. Entonces podemos hacerlo, como ambos casos se producen cuando el determinante de A es distinto de 0, podemos concluir que si A es cualquier número real exceptuando el 6, entonces T es monomorfismo y epimorfismo, pues se cumplen estas dos condiciones, por 1 y 2, por 1 y 2. Pero si es monomorfismo y es epimorfismo, por lo tanto, por definición, es también isomorfismo, que es cuando era biyectiva. Y como
en este caso el espacio de partida es igual al espacio de llegada y es igual a R3, entonces T es endomorfismo, y como es endomorfismo, y isomorfismo, como es endomorfismo, vamos a escribirlo más prolijo, como es endomorfismo e isomorfismo, entonces es automorfismo. Entonces, es decir, en el caso en el que A es distinto de 6, entonces se cumplen los 5 ítems que habíamos hecho de la clasificación de transformaciones lineales. Es monomorfismo y epimorfismo por estas dos condiciones. Al ser mono y epi es isomorfismo, como el espacio de partida y de llegada es el mismo, es endomorfismo, y como es endomorfismo e isomorfismo es automorfismo. Y si A es igual a 6, no es monomorfismo, si pues pide clasificar en función de A, no es epimorfismo, no es isomorfismo porque no es ninguna de las dos anteriores. En realidad, con que no hubiese sido solamente una, alcanzan. Cuando escribo más prolijo, no es isomorfismo, es endomorfismo porque el espacio de partida y de llegada es el mismo, y no es automorfismo porque no es iso. Entonces, de esa manera completamos la clasificación. Bueno, y para cerrar esto, una cosita muy importante desde el punto de vista teórico, la puedo escribir aquí arriba, es la siguiente. Se puede probar que si B y W son espacios vectoriales tales que la dimensión de ambos sea la misma, ¿sí? La dimensión de W igual a N, luego se dice que B y W son isomorfos y existe, vamos a escribir la palabra entera, y existe una transformación lineal de B en W tal que T es isomorfismo. Sí. Entonces, básicamente este teorema, que es muy importante, lo que nos dice es que todos los espacios vectoriales de la misma dimensión son equivalentes, ¿sí? Isomorfismo quiere decir básicamente equivalentes. Entonces, todo lo que es cierto en uno es cierto en el otro y viceversa. Entonces, básicamente, por ejemplo, los polinomios de grado menor o igual a 3 tienen dimensión 4 porque tienen término independiente, lineal, cuadrático y cúbico. Entonces, los polinomios de grado menor o igual a 3 son equivalentes a las matrices de 2 por 2, son equivalentes a R4. Particularmente, la función que define el isomorfismo entre los polinomios de grado menor o igual a 3 es la que le asigna a este polinomio de grado 3 el vector de R4, como ya vimos, A, B, C, D. Entonces, en realidad, cuando uno trabaja con espacios de dimensión finita, básicamente lo que hace es convertir todo al espacio Rn isomorfo y trabajar todo en Rn. Es por eso que nosotros convertimos siempre los polinomios de grado 3 a R4, las matrices de 2 por 2 a R4, trabajamos siempre en R4 y luego volvemos al final a escribir la conclusión inversa. Eso es porque, por ejemplo, todos los espacios vectoriales de dimensión 4 son equivalentes a R4 y todo lo que valga en R4 vale en los otros y viceversa.
Como es más fácil trabajar en R4, entonces básicamente de los de dimensión finita uno conoce los Rn, trabaja siempre en Rn y traduce las conclusiones a los otros a través de alguna transformación que sea un isomorfismo. Por eso es que siempre convertimos a las coordenadas en R4 y trabajamos en, bueno, R4, R3, Rn, lo que sea, ¿sí? Entonces esa es la verdadera justificación teórica de por qué hacíamos eso. Es porque si dos espacios tienen la misma dimensión, uno puede definir una transformación lineal que sea un isomorfismo, es decir, que a cada polinomio de grado menor o igual a 3 le corresponde un único vector, uno y solo un vector de R4, y a ese vector de R4 le corresponde uno y solo un polinomio del conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3, y además esa equivalencia es única, es decir, están relacionados en pares de 1 a 1, como, bueno, ya lo borré, como el ejemplo que yo había hecho de el ejemplo que les hice con diagramas de Venn de isomorfismos.